mejor dicho, continuamos con la unidad 6 de seguridad, la parte 2, ¿sí? Federico, tarde. Sí, el final teórico es oral, sí. Pero, va a haber en este turno de examen de noviembre-diciembre una modalidad mixta, donde ustedes pueden rendir, es oral, ya sea por Zoom o por presencialidad. Van a ver una modalidad mixta donde ustedes se van a anotar para rendir, como normalmente se anotan en un turno, pero además van a mandar un mail avisando qué modalidad van a elegir, si quieren rendir en forma presencial en la facultad o si quieren rendir a través de la virtualidad porque están lejos. Les cuento que ya en este turno hemos decidido, va a llegarles una notificación de cómo va a ser el examen, pero va a haber posibilidades de optar. No es obligatorio, pero sí pueden optar eh, si quieren rendir presencial o virtual. Y vamos a ver un grupo de profes tomando virtual y un grupo de profes tomando presencial. Y mira, nos vemos las caras, es como, no sé, a mi modo de ver es como más humano rendir, pero las preguntas serían la misma. Yo no creo que haya diferencias en un oral que en un oral presencial que en un oral virtual. Solamente los profes que te van a tocar. ¿Sí? Los que estén presencial van a tomar allá y los que estemos virtual, digo yo, pero no sé qué me va a Perdón, tocar a mí. profe, yo recién acabo de entrar. ¿De qué están hablando? ¿Lucas? Sí, recién terminó el Sí, parcial, por eso. no hay problema, no hay problema. Estamos hablando del parcial, del examen final. ¿Sí? El examen final puede ser presencial como puede ser virtual. Ustedes van a inscribirse y después van a tener que mandar un mail diciendo con qué modalidad van a trabajar, van a rendir. Van a poder optar por ir a la facultad a rendir allá. Ya sea práctico, ya sea teórico. ¿Mm? Ah, ok, gracias. Sí. Después les dije que en la VE están las fechas para el parcial, el recuperatorio y los coloquios. Nosotros nos corrimos una semana más y la fecha de examen va a ser la fecha de coloquios. Aquel alumno que tiene que rendir un coloquio lo va a hacer el día 23 a la tarde, porque a la mañana es el examen final. El día 23 es martes por la tarde. Aquel alumno que tenga que rendir 2 recuperatorios me va a tener que mandar un mail. Está escrito ahí también en ese mensajito. ¿Por qué? Porque van a tener que rendir en un mismo día, en un mismo momento, 2 parciales. Entonces tenemos que coordinar horarios. Y por último, aquel alumno que no tenga que rendir recuperatorios y que esté en condiciones de promocionar, también me puede mandar un mail diciéndome, profe, yo quiero rendir antes el coloquio, para ya liberarme y tener el turno de examen esa semana libre. ¿Sí? Bueno, todo eso, en todo caso, si tienen dudas, me ponen un mensajito a través de Andy y él me transmite todo para que yo les conteste. Y por último, no, ya está todo, ya está todo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Repetí, digamos, lo que habíamos hablado, Lucas. Vamos a comenzar entonces con la segunda parte de la unidad de seguridad. Nosotros hasta ahora habíamos visto el tema de intrusos y cómo se puede lograr una mayor seguridad orientada a los datos, orientada a los usuarios, ¿sí? Y en esta segunda parte
cerramos el tema con malware o software malicioso, ¿sí? El concepto de malware surgió hace unos pocos años. Antes se le llamaba software malicioso, se le llamaba virus, a todo se le llamaba virus, aunque sabíamos que había diferentes tipos de software. Ahora, para poder diferenciar y no decir software malicioso, se dice malware. Y ahí ya estamos englobando a un tipo de software que tiene como objetivo dañar una computadora, ¿sí? Ese daño no necesariamente es un daño físico, sino que es un daño que provoca pérdida de información, que provoca algún tipo de mal funcionamiento en el sistema, y obviamente esos daños son costosos para la organización, por lo tanto, es como si me rompieran una computadora, ¿sí? Pero no necesariamente, como digo, es dañar físicamente, sino que el daño viene desde el punto de vista del software o de los datos que contiene ese sistema de información. Vamos a distinguir dos tipos de programas malignos, ¿sí? Dos tipos de malware. Hay dos tipos como, por ejemplo, el que requiere un programa anfitrión y el que es independiente, que no requiere de otro programa para vivir. Dentro de los que requieren programas anfitriones tenemos la puerta secreta o backdoor, la bomba lógica, los troyanos y los virus. Y dentro de los independientes tenemos al gusano y al zombie. Son distintos tipos de malware, pero si vemos en estos dibujitos que planteamos acá, donde el virus, que es un programa que requiere programa anfitrión, es decir, vive de otro programa para poder existir, el virus, tanto como el gusano, tanto como el zombie, tienen una característica en común, que es que se replican, es decir, copian su contenido y se trasladan a otros archivos. Entonces, al replicarse, se pueden expandir más rápidamente, ¿sí? Pero el virus es un programa que requiere programa anfitrión, mientras que el gusano y el zombie son programas independientes. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la puerta secreta o el backdoor. Backdoor, como la palabra lo indica, es como puerta trasera, como un punto de entrada secreto que tiene un programa que permite tener acceso a los datos, sobre todo, sin utilizar los procedimientos de acceso de seguridad estándar. Por ejemplo, nosotros tenemos, los programadores sobre todo son los que dejan puertas secretas o backdoor, porque tenemos ciertos controles de seguridad que deben ejecutarse, como nombres de usuario, claves y algunos procedimientos que se tienen que cumplir para poder acceder al sistema. ¿Qué pasa con los programadores? Por lo general dejan una puerta de acceso no estándar dentro de lo común, sino que la dejan ese escape, ese atajo para poder entrar al sistema en, por ejemplo, días de fines de semana o en horarios que no están trabajando, para poder hacerlo en forma remota. Entonces, esos pequeños procedimientos o funciones que solamente las conoce el programador pueden ser un punto de acceso de hackers que encuentran esa puerta secreta y que entran a mi sistema sin ningún tipo de seguridad en cuanto a las limitaciones, ¿sí? No hace falta que coloque el nombre de usuario, no hace falta que coloque una clave, pero puede acceder a mi sistema. Esas son malas prácticas, sobre todo de los programadores. Hay que tratar de concientizar de que no existan esas puertas secretas porque están disminuyendo el nivel de seguridad de mi sistema.
Bien. Como les dice ahí, generalmente cuando se depuran los programas, cuando están probando programas o están arreglando algún tipo de mal funcionamiento, esas puertas secretas son utilizadas por los programadores. Es muy difícil detectarla por parte del sistema operativo, ¿sí? Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Y se pueden convertir en amenazas muy, muy grandes cuando son utilizadas por programadores que no son autorizados, y de esa manera pueden acceder a mi sistema fácilmente. Bueno, la bomba lógica, otro tipo de malware. Malware que tiene la característica de necesitar un programa anfitrión. La bomba lógica es un código que está insertado dentro de un programa legítimo, ¿sí? Puede ser un juego, puede ser alguna aplicación nueva que se ha bajado, ¿sí? Que ese programa es legítimo, funciona correctamente haciendo lo que dice que va a hacer, pero a su vez tiene en su interior un pequeño código que bajo ciertas condiciones se activa. Puede ser una fecha, puede ser la cantidad de veces que se ejecutó ese programa, y cuando se ejecutó esa cantidad de veces, activa una variable que hace que ese código que está dentro del programa se active y realice algún tipo de daño en el sistema. También puede ser una fecha determinada, así como los virus tienen fechas de activación o según la cantidad de veces que se ejecutó algo, vuelve a hacer el daño. Bueno, la bomba lógica es ese código que está ahí inerte, como dormido, y cuando se activa, provoca el daño al sistema. La bomba lógica puede modificar, puede borrar datos, hacer que se detenga la máquina, porque depende a dónde está orientado el daño. Puede ser que borre archivos, puede ser que borre la memoria, puede ser que entre a la BIOS, no sabemos bien qué es lo que puede hacer, porque como es un código específico que está dentro de otro código, puede tener cualquier cosa adentro para su ejecución. Los troyanos, esperen que no sé si me pase. Ah, no, está bien. Troyano. Troyano o caballo de Troya, así se lo llama. Ustedes habrán escuchado de qué se trata el caballo de Troya. El caballo de Troya es un engaño de algo que parece ser una cosa y que viene oculto con otra cosa que no es lo que creemos. Entonces, el caballo de Troya es un programa aparentemente útil, ¿sí? Un programa aparentemente útil que contiene un código oculto adentro y que realiza una función dañina. En realidad, podríamos confundirlo con una bomba lógica, pero en realidad la bomba lógica lo que tiene de particular es que el programa sí es legítimo, el programa es real, pero por algún motivo se le insertó ese código extra. En cambio, el troyano tiene una apariencia de que es algo útil, pero fue creado el programa para que contenga ese código oculto, ¿sí? Entonces el troyano es todo el programa falso. Y en su interior, el código que ejecuta realiza una función dañina. Realiza una tarea de forma indirecta que el usuario no autorizado no podría realizar directamente. Es decir, el usuario tiene un programita que abre una página, un archivo PDF, por ejemplo. El usuario quiere abrir ese archivo PDF, pero que en realidad cuando viene ese archivo PDF abierto, cuando se abre, se ejecuta un código que lo que hace es dañar algún tipo de parte del sistema, ya sea la memoria, ya sea un archivo. Bien. Por ejemplo, cambiar permisos de archivos. Estamos visualizando archivos con un programa de visualización, un PDF, y cuando ejecuto ese PDF, lo que me hace es, en su interior, tiene un código que cambia los permisos de todos los archivos de ese subdirectorio. Entonces ahí nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es visualizar un archivo y en realidad estamos ejecutando un código que lo está haciendo
lo que está haciendo es cambiar permisos. De esa forma hace daño porque puede cambiar permisos de archivos que no están autorizados a ver y los está habilitando, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con software malicioso, en un momento dado era, hace unos años atrás, era solo por el placer de decir que yo sé mucho de programación y puedo entrar a todos los sistemas o archivos que posee cualquier persona que tiene un nivel de importancia y que tiene un nivel de seguridad alto. Y como los hackers tenían como objetivo demostrar que podían entrar a cualquier lado. En la actualidad no creo que sea solamente ese el objetivo, ¿sí? El tema de la violación de la seguridad está más dada por un interés más económico, todo tiene un negocio detrás, entonces eh, todo esto del software tiene un trasfondo económico o negociable para poder lograr esas infiltraciones dentro de los sistemas. Tipos de troyanos conocidos son los backdoors, los botnet, los dialer y los keylogger. Son diferentes nombres de troyanos que se dan en la actualidad. Bien, llegamos al virus. El virus tiene un análisis un poquito más amplio porque es el más común. Es un programa o un fragmento de código diseñado para provocar un daño en un dispositivo cualquiera. ¿Sí? El dispositivo puede ser una memoria, puede ser un archivo, puede ser un directorio, puede ser todo un file system. Este malware puede infectar otros programas agregándole la copia del virus. Es decir, ese fragmento de código no solamente provoca el daño, sino que también tiene una parte de ese código que lo que hace es que se copia en otros programas para que se repliquen. Es decir, que va realizando distintas copias en distintas partes del dispositivo o de los dispositivos que se conecten a ese malware. Por eso es que es tan peligroso, porque pasa de uno a otro. Generalmente, cuando trabajamos en las redes, es mucho más fácil la difusión de los malware a través, por ejemplo, de los correos electrónicos. En el virus, con el tema del virus, se ejecuta cuando el programa anfitrión se va a ejecutar. El virus se inserta dentro de otro programa, ¿sí? Ese código está dentro de otro programa, que cuando el programa ejecuta, secretamente también va ejecutando el código del virus. Son desarrollados específicamente para un determinado sistema operativo, aprovechando sus debilidades. Hay virus para Linux, hay virus para Windows, hay virus para Mac, ¿sí? Es decir, que aprovechan esas pequeñas debilidades o, digamos, errores que tenga el sistema operativo y a partir de allí tratan de vulnerar todo el funcionamiento del sistema. Hay fases en los virus, ¿sí? Podemos detectar la fase latente, que es cuando el virus está dormido, es decir, el programa lo tiene cargado, pero está sin ejecutar nada, entonces cuando ese programa no se ejecutó, el virus permanece dormido durante todo el tiempo que no pase nada con ese programita que lo contiene. Luego está la fase de propagación, es decir, cuando yo ejecuto el programa anfitrión, el virus inserta copias de sí mismo en otros programas o áreas del disco. Ahí está la propagación, copiar en otros programas. Luego viene la fase de activación, es decir, vieron que había un código que decía que hacía el daño. El daño era, por un lado, copiarse y por el otro lado, efectuar algún tipo de proceso que dañe el sistema. Entonces, la propagación es la copia en otras partes, en otros programas, y la activación es cuando ya se ejecuta ese código que
daña a la función del sistema. El daño puede ser borrar archivos, cambiar permisos, eliminar directorios, cambiar nombres, cambiar propietarios, etc. Todo lo que se nos ocurra puede ser ejecutado como daño porque ya el hecho de leer o copiar algún tipo de información implica que nos han provocado un daño porque han vulnerado nuestra privacidad, ¿sí? El hecho de no disponer de un archivo está afectando a la disponibilidad. El hecho de no tener la información correcta, estamos afectando a la confiabilidad y así vamos afectando los distintos requisitos que tiene la seguridad. Tenemos la fase de ejecución, que es donde ya lleva a cabo todos los pasos de lo que va a hacer ese virus, ¿sí? El tema de la activación y la ejecución son, digamos, casi simultáneos. Se activa y empieza a ejecutar. Entonces, lo que diferencia la propagación de la activación es que se produce en la activación por medio de algún evento. Puede ser una fecha, puede ser un hecho o una situación que hace que se active y a partir de ese momento la ejecución es efectuar realmente el daño. Muchas veces podemos tener virus que están dormidos, ¿sí? Porque no se propagó todavía, o se propagó pero todavía no se activó. Y bueno, cuando se activa, comienza su ejecución. Otro software malicioso que es dentro de los grupos que son independientes, o sea que no necesitan un programa anfitrión, son los gusanos. Los gusanos es un malware que utiliza las conexiones de red. ¿Sí? Es lo más común que tengamos sean gusanos. Gusanos para expandirse dentro de un sistema, generalmente a través del correo electrónico. También se pueden activar cuando hacemos conexiones remotas, de ejecución remota, donde nosotros nos conectamos a un sistema desde una máquina que no está en el mismo lugar. Entonces, a través de la red llega ese software y infecta a las demás conexiones de la red. La diferencia con el virus o con los demás de software de programas anfitriones es que el gusano en sí mismo es un software, un código. Ese código lo único que hace es colarse a través de los correos electrónicos. Por ejemplo, si yo tengo un gusano en mi computadora, y yo mando un correo electrónico a alguna persona, quizás ese gusano se inserte en mi correo y le llegue a la persona que le mandé el correo. Si yo mandé a una lista de personas, puede que ese gusano se interfiera en mi correo y llegue a todas las personas que le mandé el correo. O sea que no es que yo tengo que mandar un código y dentro de ese código va el gusano, sino que el gusano se pone al lado, se pega y se transfiere solito a las demás conexiones. Por eso el correo electrónico es tan común que traiga algún tipo de mensajes que está verificado y que no se puede bajar ese archivo porque no es confiable, etcétera, etcétera. También habrán visto que muchas veces llegan mensajes de personas que no son de nuestro conocimiento, de nuestra confianza. Entonces ustedes deben tratar de verificar de dónde viene ese correo electrónico sin abrirlo. Cuando no conocen el destinatario, no es cuestión de abrir cualquier cosa porque puede venir un gusano en ese correo electrónico. Cuando el gusano se activa, se comporta como un virus, como un troyano, como cualquier acción destructiva de las que vimos anteriormente, ¿sí? La diferencia del gusano es que se cuela entre los demás, pero puede funcionar como cualquiera de los malware que vimos hasta acá.
Generalmente es un virus, pero también puede ser un troyano, una bomba lógica, etc. Bien, las fases del gusano son muy similares a las, a las que tienen los virus. La fase latente, la fase de preparación, la fase de activación, la fase de ejecución y la de propagación. Me parece que acá hay un error. No me acuerdo haber visto estas fases tan así. Déjenme corroborar un cachito. A ver si yo copié mal. Un segundito. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya volví, ahora les comparto. Me parece que hay un error ahí en esa filmina, no encuentro no encuentro el archivo del Stalin. Tengo el Stalin en papel acá y no está de esa forma, así que vamos a dejar pendiente esto. Oh, perdón, me fui acá. El tema de las fases de los gusanos, quiero revisarlo bien, así que lo voy a dejar en rojo. Lo vamos a dejar pendiente. Dice que tiene las mismas características de los virus, pero me muestra 5, la filmina me muestra 5. Entonces no me acuerdo si realmente tiene estas fases o no. Pero si son las mismas que los virus, deberían ser 4. Así que voy a dejarlas pendientes y en todo caso la clase que viene lo aclaro a eso. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los zombies, que es otro tipo de software malicioso. ¿Estoy compartiendo? No, profe, lo está compartiendo. Ah, yo estoy marcando y mostrando y pasando el mouse y no compartir. Esperen, esperen, esperen. Compartir. Aquí estamos.
Ahí está, vuelvo hacia atrás. ¿Sí? Hay 4 fases en la fase de los virus, y cuando hablo de los gusanos, habla de 5 fases, y tengo que revisar esto porque no lo encuentro y no me acuerdo no me suena que estuvieran bien ordenadas estas fases, así que quiero corroborarlo. Por eso les dije, se los voy a dejar para la clase que viene a este pedacito del tema. Continuamos con los zombies, también llamados botnets, que esto deben haber escuchado ustedes sobre un malware que toma el control de otra PC conectada a Internet y la utiliza para lanzar ataques que son difíciles de rastrear. ¿Cómo es esto? El zombie entra como cualquier virus de los que hemos estado hablando a una máquina, ¿sí? Ese código lo que hace es proporcionarle un dato a otra máquina a la que está conectada, ¿sí? Y esa máquina que está conectada no es la original, sino la que mandó el virus, la que mandó el zombie, perdón, le da una orden a todas las PC que infectó para que lancen ataques que son difíciles de rastrear. Generalmente, este tipo de malware lo que hace es que varias máquinas que están infectadas hagan peticiones, por ejemplo, a servidores, ¿sí? Un servidor puede soportar una cierta cantidad de peticiones al mismo tiempo. Después de eso ya se satura y ya no puede responder. Entonces, cuando le insertan zombies a distintas máquinas, cualquier máquina que esté infectada puede mandar esa petición en el momento en que la máquina que las controla lo decida, y hace de que ese servidor se caiga. ¿Por qué? Porque va a recibir tantas peticiones al mismo tiempo que no las puede soportar. Ha pasado muchas veces, no sé si han escuchado, cuando hay compras de algún tipo de productos, cuando hay para compras de entradas a recitales, pero en realidad muchas veces no es que hay tantas máquinas comprando o esperando ser atendidas para la compra o para ese pedido, para atender ese pedido, esa solicitud, sino que muchas veces son malwares que hacen de cuenta de que otras personas también quieren hacer una compra y hacen una petición al servidor para el producto o la entrada. Y en realidad no están queriendo comprar porque mi máquina, al estar infectada, está pidiendo que la atiendan, y en realidad yo en ningún momento ejecuté ningún código eh, para comprar ese producto. Entonces, hacen de que el servidor se sature y no pueda brindar el servicio. Generalmente los zombies son utilizados como para demostrar un cierto nivel de poder o de reclamo de parte de un grupo para afectar a otra organización que sea la que se le está tratando de denegar el servicio, ¿sí? Se llaman a ataques de denegación de servicio a sitios web. Profe, ¿por qué el apodo de zombie? No entendí bien. El zombie es porque son máquinas, la máquina que tiene el malware es una máquina que no está tratando de hacer el mal. Esa máquina ni sabe que está haciendo eso y está tratando es como si fuera una máquina muerta, pero que en realidad está haciendo daño, ¿sí? Muerta en el sentido de que no tiene la intención, pero a través de otra máquina está provocando ese daño. Esa otra máquina, que es una sola, le manda la orden a todas las que tienen el zombie sería como el pedacito de código maligno, y cuando reciben todas esas máquinas que tienen registrada la PC original, digamos la dañina, esa máquina le envíen la señal para que todas se activen
como que están muertas y hasta que viven cuando mandan esa petición de ataque. Yo creo que por eso viene el tema del zombie, es como que son como pedacitos muertos y cuando del otro lado dicen vivan, revivan o actívense, esa máquina empieza a dañar, sin saber el usuario dueño de esa máquina que está activando un ataque. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? gracias. Bien. Por eso ese zombie se implanta en cientos de PC, es decir, se va desparramando, 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 y como el código va a tener variables donde van a decir en qué fecha, en qué horario, a qué sitio, lo tienen como una variable esperando. Digamos, el hacker tiene esas variables, como nombrarlas, les pasa a todas las máquinas que están infectadas, les pasa ese código y en un momento determinado a todas se activan al mismo momento. Y, por ejemplo, piden servicios a un servidor web que no va a poder soportarlo, obviamente, porque son muchísimos, y entonces lo derriban porque lo saturan. Esa sería, digamos, la forma de trabajo de los zombies. Bien, obviamente para todo virus o software malicioso, malware, existe lo que se llaman antivirus. Antivirus se los llama a todos, en general no solamente para que ataquen virus, sino para que ataquen a todo el tipo de malware. Obviamente, toda la solución que podemos tener para los virus, que los vamos a llamar virus en general, no hay mejor solución que prevenir. Es decir, cuando ya se produjo el hecho, ya es tarde. Entonces lo que tenemos que tratar es de prevenir y de tener todas las posibilidades o condiciones de seguridad previstas. Por eso el tema de los nombres de usuarios con sus claves, que no se difundan las claves, sobre todo porque la mayoría de los casos en donde se producen pérdidas de información o de niveles de seguridad, es porque el usuario de alguna manera provocó eso, el usuario común, ¿sí? Cada una de las personas que interfieren en el sistema. Ustedes imagínense que en cualquier sistema no hay solamente personas que saben programar y saben usar un sistema operativo. Hay personas que cargan una factura, hay personas que cargan datos y que solamente saben hacer eso. Pero de repente tienen la clave anotada en un papelito en la pantalla. O de repente tienen la clave que es el número de documento. O le permiten a otra persona decir, ay, no puedo entrar a este sistema, ¿cuál es la clave? Mira, la clave es tal, 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 y se la dictan verbalmente. Entonces, todo ese tipo de situaciones provocan de que pueda, digamos, infectarse cualquier máquina con cualquier tipo de software malicioso. Pero en realidad, vamos a apuntar ahora a los antivirus, que es un software que trata de prevenir el ingreso de estos virus en nuestras máquinas. Pero como les decía, la mayor cantidad de fallas de seguridad vienen por el lado del usuario. Bien, lo primero que hay que hacer para poder solucionar el software malicioso es detectar que haya una infección, detectar el virus y localizarlo donde está ubicado. Luego hay que identificarlo, es decir, qué tipo de virus específico es, ¿sí? Si es una bomba lógica, un troyano, un virus, un zombie, un gusano, además de cuando es un virus, saber qué tipo de virus, porque generalmente están tipificados, ¿sí? Los que hacen tal cosa, los que hacen tal otra, los que se dedican a esto, los que se dedican a otro. Hay una firma digital que es como una base de datos donde yo registro cada uno de los virus que existen, entonces tienen ciertas características particulares que los identifican unos de otros. Entonces eso sería identificarlos.
Y luego, obviamente, la eliminación, es decir, eliminar los restos del virus del programa infectado, porque puede ser que se activó, pero que quedó algo por hacer, entonces, bueno, lo que se trata es de eliminar todo lo que esté infectado para que no vuelva a activarse. Pero cuando ya se activó es muy difícil solucionar porque ya provocó el daño. Entonces, los antivirus lo que tratan es de detectar esa infección antes de que el virus se active. Esa sería la primera premisa. El software antivirus actualmente es muy complejo y muy sofisticado, ¿sí? Existen muchas búsquedas, muchas revisiones complejas para poder realizar este tipo de prevención. Hay que recordar siempre actualizar los antivirus. Eso es algo que ustedes tienen que tratar de concientizar a toda la gente de que los antivirus deben estar actualizados, porque hay una base de datos, como le dije, de firmas de virus. Entonces, si ese virus, si ese antivirus está desactualizado, la firma, la base de datos en la que yo tengo las firmas, va a estar desactualizada y todos los virus nuevos que aparecen no los va a reconocer, entonces los va a dejar pasar como si fuera un archivo común y corriente. En cambio, si yo tengo la base de datos de las firmas de virus actualizada, hasta el último virus que se ha reconocido lo va a buscar cuando haga el escaneo que se hace normalmente cuando estamos revisando nuestra máquina, nuestros archivos. Por eso siempre tenemos que tener actualizados todos los antivirus. También tenemos que tener actualizados todos los software o aplicaciones que podamos, porque el hecho de que tengamos programas no actualizados hace de que tengan algunas fallas que fueron detectadas posteriormente. Vieron que cuando ustedes tienen un programita, siempre sale una actualización. Pasó unos meses y ya tienen una actualización, y pasó más tiempo y ya tienen una segunda actualización y siempre les va avisando, debe actualizar esto, debe actualizar lo otro. Y es porque ese programa tiene algunas fallas. Entonces las actualizaciones son mejoras que se le van haciendo. Pueden ser backdoors, por ejemplo, que quedan en el primer programita y lo encontraron y encontraron esa falla. Entonces los hackers pueden afectar eh, a los programas a través de esas actualizaciones no realizadas porque no se mejoraron algunos sistemas de ingreso, algunos sistemas de control que tiene el mismo software. Por eso se insiste en que todos los software que yo contenga en mi organización sean actualizados. Bien, hay otros tipos de software maliciosos que son más nuevos, ¿sí? Que habrán escuchado ustedes nombrar, como por ejemplo los rootkits, ¿sí? Los rootkits son un tipo de software malicioso o malware que lo que hace es modificar el sistema operativo. Permite que el malware permanezca oculto al usuario porque hacen que se modifique líneas o códigos del sistema operativo de una PC. Generalmente sería muy similar, un rootkit sería algo muy similar a una puerta secreta. El spyware es un malware que recopila información sobre actividades realizadas por un usuario. Por ejemplo, tipo de registros de uso de cierto software, de ciertos sistemas, de ciertas páginas. Es como que recopilan todo lo que yo hago, hacen una secuencia de uso y sacan algún tipo de estadística o algún tipo de orientación para el cual luego se vende a agencias de publicidad para poder hacerles publicidades a ustedes específicamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando ustedes están navegando varios sitios,
repiten un tema ¿sí? de un sitio en particular, lo ven 2 o 3 veces, al poco tiempo les llega o un correo electrónico de ese sitio, o uno de esos mensajes como de noticias, donde le informan sobre lo que ustedes estaban averiguando. Y ustedes dicen, ¿cómo fue eso? Bueno, es que se recopiló la información de las navegaciones que ustedes hicieron y de alguna forma, en toda la información que ustedes utilizaron, acceden a sus datos y les llegan mensajes relacionados con ese tema. A mí, por ejemplo, estuve averiguando sobre mis vacaciones del verano que viene y estuve navegando en un sitio, en otro, y no he puesto correo electrónico a nadie. Y no me llega por correo, pero me llegan esas notificaciones de noticias. ¿Cómo es que? Pasá tus próximas vacaciones en tal lugar, pasá tus próximas, justo los lugares que yo estuve revisando. Entonces, eso significa que están accediendo a información de cómo estoy moviéndome yo en la red y luego en esta misma máquina me llegan publicidades de ese tipo. ¿Sí? Ustedes habrán visto que algo similar les puede haber pasado a ustedes. Después tenemos los AdWords, que es el software que muestra la publicidad al usuario de manera intrusiva, ¿sí? Tipo pop-up, que te aparecen así, bueno, odiosos totalmente, porque uno está haciendo a veces algo importante y te aparecen esas publicidades, que tienen que ver con el spyware también, ¿sí? Te espían, te guardan información tuya y después con el AdWords te mandan la publicidad que vos no solicitaste. Algo que pueden haber escuchado son los ransomware, ¿sí? Son programas que cifran archivos, así como ciframos las claves, las contraseñas de Linux. Los ransomware cifran cualquier tipo de archivo y luego piden rescate para recibir la contraseña que permite recuperar los archivos originales. El año pasado, si no me equivoco, hubo un ataque de un ransomware me parece que era la aduana, o si no era la aduana, era el organismo donde nos permite entrar la gente, ¿cómo se llama? Sí, aduana es, no, pero inmigraciones, inmigraciones de la Argentina. Estuvieron, creo, un día pidiendo un rescate por el cifrado de esos archivos, un día o 2 días, por el cifrado de esos archivos. Que al final no sé si se pagó el rescate o se tenía un backup y se recuperó la información del backup. No sé. Lo importante acá es que si uno tiene un backup, no hay problema porque puede reemplazar el archivo viejo, digamos, perdón, el archivo cifrado que le afectó este ransomware, lo puede reemplazar por el archivo de backup que yo ya tengo, ¿sí? Puedo perder los últimos movimientos del día, pero si yo voy haciendo backups constantes, no corro ese riesgo. Bueno, pedían un rescate, no sé de cuánta plata, y estuvo inmigraciones o aduana, no me acuerdo cuál de los dos organismos era, estuvo paralizado un día, sin poder tener movimientos válidos. Bien, a ver si me queda alguno más. Bien, y después está el tema del robo de información, ¿sí? Cuando no hacen daño de por sí mismo al sistema, sino que roban información para luego ser vendida a otras organizaciones. Por eso les dije que en este momento, en la actualidad, todo el tema de los virus, de los software maliciosos, están más organizados como si fueran negocios que venden y compran datos de de un cierto usuario, ¿sí? Los keylogger roban información que lo que hacen es registrar las pulsaciones de mi teclado, es decir, todo lo que yo tecleo lo guarda en una archiva
en un archivo y los envía por internet a ciertos usuarios. Y esos usuarios lo que hacen es revisar todo lo que yo tipeo. Cada tecla que yo tipeé quedó guardada en ese archivo. Y después los Stealer, que es un programa similar al troyano, también se maneja a través de internet. Lo que hacen es robar información confidencial del propietario, como por ejemplo la contraseña, el nombre de usuario, los números de las tarjetas de crédito. Entonces, con toda esa información, luego generan robos, con el robo de nuestros datos, robos o estafas, estafas a negocios, etc. Me contaron de un negocio que fue de acá de Córdoba, que vendían electrodomésticos, y en ese negocio todas las personas que habían comprado habían usado la tarjeta de crédito. El negocio tenía un Stealer, que era un programa que se había colado como un virus más, y que estaba obteniendo información confidencial de ese negocio. Entonces quedaban guardadas todas las tarjetas de crédito de diferentes usuarios con los números de documentos, etcétera, etcétera. Ese programa se trasladó a través de un archivo a otro usuario fuera del sistema y capturó todas las tarjetas de crédito y los nombres de los compradores, y habían aparecido unas estafas millonarias hasta que después de un tiempo descubrieron que todos esos clientes habían coincidido en que habían comprado un día en particular en ese negocio. Y bueno, pasó un tiempo hasta que descubrieron que la máquina de ese negocio era la que estaba infectada y en ese día en particular transmitió ese archivo a otros usuarios que eran los estafadores. No sé bien cómo terminó la historia, o sea, no sé qué pasó con el negocio, cómo quedó legalmente, pero digamos que el hecho de no tener una buena protección del software malicioso puede provocar grandes daños, ¿sí? No solamente al negocio, sino a los clientes de ese negocio. Entonces, imagínense los clientes de ese negocio qué contentos que estaban con la casa de electrodomésticos. Y eso provoca que mi negocio, supongamos que yo soy la casa de electrodomésticos, al no tener seguridad, le provoqué un daño a mi cliente. Mi cliente que dice, nunca más en mi vida te compro. Entonces, ese virus me arruinó el negocio. ¿Se entiende cuál es digamos, el corolario de todo esto de tener mayor seguridad en nuestros negocios? Por eso nosotros como profesionales de sistemas tenemos que insistir, insistir, insistir en que debe haber sistemas de seguridad con el tema de virus, antivirus y backups. El tema de backups, cuando yo se los dije a eso a ustedes, y bueno, siempre me quedó grabado, por el hecho de ahorrarse unos pesos en dispositivos, tuvimos que trabajar una semana completa recuperando información de backups que no había. Entonces, ¿qué costó más? ¿Pagarle horas extra a los empleados o comprar el dispositivo que necesitábamos, que era un disco extra? Bueno, volviendo al tema, me voy por las ramas. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los antivirus para detectar los virus? Hay distintas estrategias. Primero son las firmas. ¿Sí? Las firmas de virus poseen una base de datos donde almacena la firma del virus, que es un código que aparece en el virus para ser reconocido. Entonces, busca en esa base de datos ese código y cuando lo encuentra, detectó el virus. La otra es la detección heurística, es decir, consiste en escanear los archivos, ¿sí? Cada uno de los archivos que yo tengo buscando patrones de códigos que son similares a los que utilizan los virus, porque puede ser que no tengamos el virus dentro de la firma, entonces no tenemos el código exacto, pero tenemos códigos que son similares, que tienen alguna característica familiar, entonces buscan en esos códigos familiares y dicen, bueno, vamos a ver de qué se trata esto.
Cuando lo encuentran, lo revisan completamente para saber si eso no es un virus o si es un código real que hace alguna actividad normal. A eso se le llama detección heurística. Luego tenemos el detección por comportamiento, que eso es ya más una cuestión de analizar los diferentes fallos que pueden haber o mal funcionamiento de mi sistema. Entonces yo digo, esto funcionaba de esta forma siempre, siempre me daba esta salida, siempre hacía esto, y ahora no lo está haciendo. Entonces me doy cuenta de que algo está fallando porque el comportamiento de mi sistema es diferente a lo que venía comportándose antes. Y ahí me doy cuenta de que hay un virus. Esos tipos de detecciones ya no son tanto para el antivirus, porque el antivirus puede registrar diferentes comportamientos y puede hacerlo, pero también nosotros como usuarios nos podemos dar cuenta de cuando algo está funcionando mal. Es más, en nuestra máquina, por ejemplo, solemos decir, debe tener un virus porque esto me está tardando demasiado, esto está, cada vez que llamo a este programa me trae otro y después recién me trae el que yo llamé, cosas por el estilo que tienen que ver con el comportamiento del sistema. Y la otra esta es la más usada en la actualidad, en la detección por caja de arena, que se llama, o sandbox, ¿sí? Sandbox, perdón, sandbox. Sandbox es el deporte que se largan a través de las dunas con las patinetas, ¿no? Ese es el sandbox. A ver si alguien me dice que sí. Ay, perdón que no leí las preguntas. Vamos a frenar un poquitito. Ya les digo qué es lo que es la caja de arena. Vamos a ver acá. No, el final tiene algún tipo de diferencia en rendimiento. Ok, profe. Con el abrir, solo con el abrir el mail ya estaríamos activando el virus. Y mira, todo depende, Cintia, todo depende del virus que tengas, ¿sí? Si vos abrís el correo, pero no abrís el archivo que trae adjunto, puede que no. Pero si vos, por ejemplo, apretás algún link y ese link ya hizo conexión con tu máquina, ese link ya puede haber descargado algún tipo de virus en tu correo, en tu máquina. Lo estaba compartiendo, profe, ¿cómo es el DDoS? ¿Qué es el DDoS para vos, Jesús? Porque no sé a qué te estás refiriendo. Hace rato la pregunta. Era lo de Sí, denegación. por eso, porque no me di cuenta que el chat estaba oculto, no lo estaba viendo yo, no me aparecía en ninguna parte. Y cuando miré así, digo, uy, ¿cuántos chats? ¿Para cuándo era la pregunta, Jesús? Hace rato, profe. Ya está, total, solamente. Era una pregunta diciendo, ¿es esto mismo que usted está diciendo? Algo así. ¿Algún tipo de virus recomendado para Windows? Y mira, Gabriel, todos los antivirus son buenos. Si lo pagas, es mejor. ¿Qué querés que te diga? Los gratuitos funcionan algunos. LSET, yo tengo LSET, está funcionando bien, creo. Hasta cierto punto funciona bien, pero hay varios antivirus que podés utilizar y que están... Yo uso solo el de Windows. Ah, Yo uso solo el de Windows, que el de viene. Windows directamente, el de Sí, Microsoft. sí. Sí, puede ser, bueno, sí. O sea, no te digo, no quiero decirte uno porque hay muchos que son buenos, así que no hay uno en particular. Hace tiempo atrás podemos decir sí, este y este, porque son los únicos que valían la pena, qué sé yo, pero ahora en la actualidad hay mucha oferta. ¿Qué es lo que te ha pasado, Genaro, en aplicaciones? ¿Qué dice Genaro? A mí me ha pasado, profe, sobre las cookies. Sí, las cookies es todo un tema. Hay que tratar de ir borrando las cookies si es posible, pero no sé qué es lo que le pasó a Genaro, porque yo estoy media atrasada, como voy avanzando, no miré los chats. Melina dice, a mí me ha pasado en Google Chrome de mi teléfono que mil veces
Cada vez que navegaba a un sitio me llegaba una notificación que tenía que cambiar el antivirus del celular cuando jamás he tenido uno. Y aparecen páginas que no busqué. Sí. Sí, Federico dice, creo que aparte, sí, además de eso, profe, algo muy raro que pasó, que encima tuve que agarrar y pagar como 3.000 pesos, un poco más, para hacer que me bajen de vuelta el software, porque de la nada entró un virus de una aplicación de esas de ahora, y sí. de la nada había dejado de funcionar el teléfono. 3.000 pesos salió el lindo virus ese. Así que tuve que hacerme todo el sistema de vuelta. Ay, bueno, eso es porque navegan seguramente en páginas donde no tienen la S de seguridad. ¿Vieron que dice HTTPS? Bueno, También esas aparece un páginas, candadito. Al principio de la página aparece un candadito bueno, que está bien, significa sí, que es tenés seguro. razón. Yo me fijo en el S, pero en realidad sí, sí, el candadito te avisa que el candado es seguro. ¿M? Y si uno no ve el candadito en la página, y es arriesgarse. No te digo que no lo vayas a hacer porque por ahí lo necesitas, entras a esa página y decís, sí, quiero entrar porque necesito eso. No, profe, Pero tener más cuidado por tema lo es cuando menos. aceptas, porque dice, para hacer tal cosa, acepte los perros. Bueno, Ahí fui, exacto. aceptar. Ahí es donde murió, porque ustedes mismos le dieron todo el permiso. ¿Usted acepta que le modifique tal cosa? Sí. Usted, porque no leen, la mayoría de las veces no leen lo que les está diciendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas provoca que entre algo que ustedes no quisieron porque no leyeron lo que les estaba diciendo el mensaje. Yo te digo porque mi hija vive haciendo, me dice hace clic, 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 todo acepta y bueno, después la máquina está saturada de cosas y porquerías ahí metidas adentro. Este, pero bueno, ese es un cuidado que ustedes deberían tener. Primero leer los mensajes, porque todo mensaje le dice, usted le está dando permiso que le haga tal cosa, le da permiso que modifique le da permiso para que acceda a sus contactos, da permiso que acceda, y ustedes le dicen sí, con tal de tener lo que están queriendo, rápido ya en ese momento no se ponen a leer, dicen sí, acepto. Y ya se casaron ahí y ya no hay vuelta atrás. Es como el sí acepto de la iglesia, tal cual. Así que, bueno, Federico dice que sí, que fue de aduanas. Yo no me acordaba. También los secuestros virtuales son una forma de robar información, ¿sí? Tal cual, porque te van sacando, es- son personas, pero te van sacando información de la misma manera que un virus. Se meten en cada uno de los pasitos de las cosas que vamos diciendo y, y, y acceden a, a- ¿cómo se dice? A propiedades o dinero o cosas materiales que nosotros tenemos porque van investigando a medida que vamos hablando, ¿sí? Números de cuentas, sí, sí, tal cual, tal cual. Por ahí, por ahí sí, sí, confirman algo, tienen varios datos, pero confirman algo con esos secuestros y de repente te sacaron toda la información. Vos mismo lo diste. Ah, este también es bueno, sí, Security 360, sí, el que propone Jesús, es bueno, Security 360. Yo no lo tengo, pero lo he visto. Lo he visto funcionando, sí, anda bien. Muchos usan Malwarebytes. ¿Malwarebytes es un antivirus? No lo escuché a ese Franco. Bien. Hay muchísimos que no hace falta que yo los conozca a todos, así que este no lo había escuchado. Sí, sí, un antivirus. Ah, mira, Malwarebytes. Bien, el 360 sí, pero el Malwarebytes no lo había escuchado. Bien, lo importante es que siempre estén protegidos, que tengan el antivirus actualizado. Bueno, volviendo a caja de arena, detección por caja de arena. ¿Se acabaron los mensajes? Sí. Bien, detección por caja de arena consiste en ejecutar un software en máquinas virtuales. Es decir, cada vez que ingresamos algún tipo de software que nosotros queremos
incorporar a nuestro sistema, probarlo y ejecutarlo en una máquina virtual, que es un entorno reducido y un entorno protegido, ¿sí? Vemos cómo funciona, si realmente hace lo que tiene que hacer y no es una instrucción maliciosa, y luego, después de implementar ese software en la máquina virtual, lo pasamos a la máquina real porque ya está probado. A eso se le llama detección por caja de arena. Todo cosa que nosotros querramos instalar, la instalamos primero en la máquina virtual y cuando me da todo el ok, que no funcionó nada mal, que no hizo ningún tipo de daño, lo instalo, lo implemento en la máquina real. ¿Mm? Eso está bueno, pero obviamente necesita tiempo de prueba. Pero en una organización, imagínense que tenemos mucha información eh, sensible, una información importante, entonces las personas encargadas de la parte de sistemas deberían tomarse ese tiempo para hacer pruebas, para no instalar cualquier cosa de apuro y después andar llorando detrás de los rincones porque se me filtró algún tipo de malware, ¿sí? Bien. Funcionamiento de los virus. De los antivirus, perdón. Funcionamiento de los antivirus. Lo que permite el virus es, perdón, el antivirus es un descifrado genérico, es decir, el software detecta fácilmente los virus más complejos, ¿sí? A altas velocidades, es decir, que están creados con una complejidad ahora los antivirus, que esa exploración que hacen, la hacen rapidísima. Yo recuerdo cuando teníamos los antivirus hace varios años atrás, pasar un antivirus provocaba estar varios minutos y te diría media hora pasando el antivirus por las máquinas, ¿sí? Porque eran lentos. En la actualidad, ese recorrido, esa búsqueda es muy rápida, es muy rápida. Por eso es que hay un descifrado que es genérico, que hay distintos tipos de códigos de cifrado y de descifrado. Se busca en el código, se recorre todo el código analizando las firmas de virus conocidos. Como ya hay una base de datos con esos virus, lo que se hace es buscar ese código que está dentro de la firma y si encontramos ese código es porque encontraron el virus. Y en este momento, cuando nosotros tenemos tanta tecnología a través de Internet, es lo que ha acrecentado la propagación de los virus, ¿sí? Todos los antivirus tienen que proporcionar un tiempo de respuesta sumamente rápido para que puedan ser expulsados lo más rápido posible. Generalmente, como les dije, no hay mejor protección de virus que la prevención, ¿sí? Tratar de que no entren. Pero bueno, cuando nosotros hemos detectado ese virus ya, si se puede expulsar lo más rápido posible, es provocar menos daños en el sistema. Si esperamos que el virus ya actuó, ya se activó y causó el daño, es al vicio que lo saquemos. Entonces, la idea siempre es tratar de evitar esa propagación y luego de que ya está propagado, tratar de proporcionar el tiempo de respuesta más rápido. Por eso es que mientras tengamos antivirus activados y actualizados, van a ser expulsados lo más rápido posible porque tenemos que hacerlos funcionar todo el tiempo, es decir, tenerlos eh, residentes en memoria para que todo el tiempo estén revisando y no dejarlos afuera del sistema y pasarlos de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana. ¿Sí? La idea es que todo el tiempo estemos eh, revisando si existen o no virus en nuestro sistema, en nuestra máquina. Bien. La bibliografía de Stalin de esta parte del tema de seguridad está en el capítulo 16 en estas páginas. Así que aquí terminaríamos con antivirus. Me quedan 7 minutos para empezar con procesamiento distribuido, por lo tanto voy a dejarlos aquí hoy
con este tema porque no tiene sentido empezar para decir un concepto nada más. Así que bueno, la clase que viene comenzamos con procesamiento distribuido, que va a ser la unidad número 7. Vamos a dar hasta lo que lleguemos de esa unidad y les va a quedar la filmina completa para el examen final, si es que se presentan. Aquel que llega a la promoción va a rendir solamente lo que se dio en clase. Pero la filmina completa les va a quedar para estudiar. Nos estaríamos viendo entonces el martes que viene, si es que no tienen ninguna pregunta, ninguna duda ahora. Profe, yo tengo una duda. Dale, Francisco. Si yo recupero un parcial teórico, ¿me pisa Sí, la nota o queda la más alta? no queda la más alta, Francisco. Ah, perfecto. Sí, De 10, profe. Esa sería la bien, consulta. bien, pero no se larguen a especular. No, 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 no quiero arriesgarme. No se larguen a especular y decir, tengo un 6, me voy a tirar y me saco un 2. Yo los marco, a los que se sacan 2 en el recuperatorio y tenían nota más alta. Bueno, no, es una broma, es una broma. Eso les da una ventaja a ustedes, una posibilidad de que si les fue más o menos mal en el parcial, pueden subir la nota en el recuperatorio. Recuerden de leer ese avisito que les puse en la VE, donde me tienen que avisar a aquellos que tienen que rendir 2 parciales. ¿Sí? Aquellos que pueden rendir 2 parciales me tienen que avisar. ¿De qué te asustaste, Corre? Ah, por lo que dije del 2. No, no, era una broma, era una broma. ¿Por qué sería mi caso, Luis? ¿Porque tenés que rendir 2? Ah, bien, bien. Entonces mándame el mail. Primero espera a ver qué te sacas en el tercero, Luis. Sí o sí tenés que aprobarlo, ¿no? Entonces deberías recuperar el primero y el segundo. Claro. ¿Y te fue bien en el práctico? ¿Tenés todo aprobado en el práctico? Claro, está bien. Bueno, todos los que tengan que rendir 2, recuerden que solo 2 pueden rendir, eh, tienen que tener aprobados. De la otra tanda, digamos, en el práctico tienen que tener todo aprobado para poder rendir 2 en el teórico. Si no es 1 y 1. Bien. Entonces, me mandan un mail, pero no me lo mandan hasta que no tengan la nota del tercer parcial. ¿Está? Cuando tengan la nota del tercer parcial, ahí me van a mandar porque ahí realmente yo voy a saber si pueden rendir o no los recuperatorios, teniendo las 3 notas de los 3 parciales. ¿Sí? Bueno, creo que está. Terminamos por hoy, así que nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profe.